¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo podcast. Si me estás escuchando por Spotify en formato de audio. Si me estás escuchando ahí mismo en Spotify, déjame decirte que este, este contenido, este video que estoy haciendo para YouTube, me gustaría que puedas hacer el esfuerzo de, si bien es que querés escuchar el podcast ahora, escucharlo, pero cuando tengas un tiempo de mirarlo en video, porque es un formato que mirarlo en video, mirarlo a nivel visual te va a ayudar, porque la información está complementada no solamente a nivel de audio, a nivel de escucharme a mí, sino que está complementada con texto, con una diapositiva que preparé y me gustaría que puedas verlo ahí. De todas maneras, si lo estás escuchando en Spotify, el mensaje es el mismo y te va a quedar. Es un gusto, como siempre, estar con todos ustedes acá de vuelta. Han pasado muchas cosas todo este tiempo. Pido disculpas por estar un poco desconectado. ¿Por qué pido disculpas? Porque literalmente es algo que a mí me gusta mucho hacer esto. Me gusta mucho poder aportar. Me gusta mucho poder crear algo con el cual una persona lo puede ver y se puede sentir identificada, le puede ayudar. Me gusta mucho también recibir feedback de muchos de ustedes que me dejan comentarios. Y la verdad que fue una etapa en la que desconecté bastante, desconecté bastante de las actividades, desconecté bastante de mí mismo, desconecté bastante de mi propia rutina de vida. He aprendido mucho también. Creo que desde que me echaron de mi trabajo, que más o menos hice videos y eso, habrá pasado un mes y poco, y fue una etapa como de un golpe duro, pero de aprender también. Me siento agradecido por las personas que me rodean en este momento porque he aprendido mucho de ellas. Considero que soy una persona bastante humilde, entonces cuando entro a veces en momentos donde no estoy siendo mi mejor versión o donde cometo errores, tengo la humildad de escuchar a quienes me rodean para poder mejorar. Y de todo esto he aprendido que lo quiero traer acá con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre el conflicto. Cómo un hombre debe superar las etapas difíciles de la vida. Antes de nada, quiero dejar en claro que a lo que me voy a referir en este contenido, en este video, en este podcast, no vengo a hablarte de etapas difíciles de la vida si estás pasando hambre. Primero que todo, seguramente no estarías viendo esto si estás pasando hambre, quizás. Si estás pasando hambre, una situación, no sé, de pobreza, una situación literalmente de extrema dificultad que gracias a la vida yo nunca pasé, nunca experimenté y espero que así nunca sea. Me refiero a etapas difíciles, conflictos de uno mismo. Cuando uno se pierde, cuando, como he estado hablando un poco sobre mí en esta última etapa, cuando uno se pierde, cuando uno se nubla un poco en el camino y cuando uno no usa la mente a su favor, sino que la empieza a usar en contra. Y de eso quiero hablar en este video. El conflicto mental. Cómo superar esas etapas difíciles de estancamiento, de lucha, de batalla personal con uno mismo. Cómo un hombre debe superar esto. Empezando con lo principal, lo básico, ¿no? Yendo a la base de todo. Entonces, cuando hablamos del conflicto, vamos a entender el conflicto. ¿A qué me refiero con entrar en una etapa de conflicto? Primero que todo, entender que este mismo conflicto, este problema que vos estés pasando, esta situación difícil, personal, de vida, primero que todo, entender que es favorable. O sea, es un milagro que te está pasando. ¿Por qué? Porque es una señal. Fíjate que todo conflicto, primero que todo, o se te repitió en tu vida ya, seguramente no sea la primera vez que te pasa, se te viene repitiendo varias veces, y si bien si no es el mismo conflicto, digamos que es un conflicto nuevo, vos estás viendo esto y tenés, no sé, 20 y algo de años, ya tenés experiencia, sabés que cualquier situación difícil, después que la pasaste, hace crecer. Entonces, entender que el conflicto es una situación favorable, mirarlo como un milagro, lo puse ahí como una analogía, ¿no? Pero mirarlo como una situación que está a tu favor. ¿Por qué? Porque el conflicto es como que te están golpeando la puerta y te están diciendo que acá hay algo que tenés que solucionar. Y que si no lo solucionás, se te va a seguir repitiendo, como me ha venido pasando a mí. Se te va a seguir repitiendo tiempo tras tiempo. Muchas veces vas a progresar, presta atención a esto porque fue lo que me pasó a mí. Muchas veces vas a progresar en el tiempo en el que este conflicto no se te repite. ¿Qué quiero decir? De repente se te presenta un problema, se te presenta ese problema, lo destrabas mentalmente, lo solucionaste y al mes te pasa de vuelta. Sí, ya me había pasado esto el mes pasado, ¿no? Digamos que lo solucionás, se te presenta el próximo año. Lo solucionás, se te presenta el próximo año. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Estás solucionando o estás escondiendo el problema? Es como cuando estás limpiando tu casa y por perezoso no querés, no sé, juntar algo que está en el piso y lo escondés. Pero sigue ahí, no desapareció. Y con el conflicto es lo mismo. Entonces, verlo como una situación favorable que te está avisando que hay algo que debes mejorar. Y como decía anteriormente, cuando hablo de conflicto no me refiero a situaciones de vida de extrema dificultad, espero que no sea tu caso, sino conflicto mental.
Conflicto mental, desarrollo personal que necesitas para superar ese conflicto y seguir moviéndote adelante en tu vida como hombre, seguir progresando y desarrollándote en cada aspecto de la vida. Entonces, el conflicto a fin de cuentas es mental, porque lo que para mí puede ser un conflicto, para vos puede ser una situación cotidiana o viceversa. Entonces, para entender el conflicto, esto lo escuché ayer, estaba escuchando un audio y lo escuché ayer, me pareció buenísimo. El conflicto es una falsa creencia de quién yo soy. Y como te lo decía anteriormente, algo que para mí es como que un súper desafío, quizás para vos es algo fácil, porque tenés la creencia de que eso ni siquiera es un conflicto, es una situación cotidiana o ya lo pasaste. Y fíjate, en cualquier situación de tu vida que vos superaste, por ejemplo, si nunca tuviste una pareja, una novia, y ahora resulta que estás en una situación de pareja hace ya más de un año. Bueno, para vos ya no es difícil tener pareja, porque ya llevas más de un año en pareja. Sin embargo, quizás si le contás a un amigo tuyo que nunca tuvo una novia, es como, es un mundo aparte. Entonces, ¿por qué para hoy en día es fácil? Porque ya tu creencia está reforzada de que sos capaz de mantenerte en pareja. Entonces, cuando entramos en conflicto mental, es por una falsa creencia de quién somos. No soy capaz de superar esto, otra vez se me repite esto, etcétera, etcétera. Creencia, simplemente creencia. Y otra cosa que me parece que es fundamental es que cuando entramos en conflicto, entramos en estos problemas mentales, personales, de lucha, de batalla, es porque nos sentimos separados. Y acá sé que puede sonar un poco volado el mensaje o demasiado espiritual, pero es cuando nos sentimos separados de quién realmente somos y empezamos a jugar con el jueguito del ego, ¿no? Empezamos a jugar voy a jugar a sentirme que yo puedo ir en contra de la mente, voy a empezar a jugar a sentirme que yo puedo ser un personaje que no soy, etcétera, etcétera, y te puede funcionar. A mí me ha funcionado. El tema es que no te va a funcionar para siempre, te vas a caer. Y cuanto más tiempo vos te autoengañes de manera negativa, la caída va a ser más dura. Porque así como ese autoengaño te va a subir, te va a subir, te va a subir, date cuenta que estás subiendo. Y tarde o temprano eso va a bajar. Y cuanto más subís, más dura va a ser la caída también. Entonces, o casualidad, cuando entramos en etapa de conflicto, de problema mental, es porque sin darnos cuenta estábamos actuando separados de quién realmente somos. Queríamos encajar con un personaje, queríamos actuar con el ego, que es todo aquello que nos hace sentirnos separados de quién somos. Entonces, cuidado con eso también, presta atención. Estás actuando muchas veces desde la separación de quién realmente sos. Y el golpe va a ser duro cuanto más tiempo te lleve a darte cuenta. Ahora, he tenido etapas en las que he pasado conflictos de manera rápida, lo cual me gusta porque a nadie le gusta mantenerse en el conflicto, y he tenido etapas en las que me he mantenido en el conflicto. Por ejemplo, esta última etapa, ahora que pasé, que fue una etapa en la que me sentí un poco estancado en el conflicto, que es lo que vamos a hablar ahora, me está llevando tiempo pensarla, analizarla y salir adelante, ¿no? Entonces, la etapa de estar estancado en el conflicto. Lo primero de todo entender es que yo mismo soy responsable, ¿no? Y por eso ahí puse creador. Soy responsable, o sea que soy creador. Yo soy responsable de mis hábitos, soy responsable de cuando me levanto, qué quiero pensar, de cuando me levanto, cómo me quiero sentir. ¿Por qué? Porque soy creador de mi propio pensamiento, mi accionar, cómo pienso, voy a sentir y voy a accionar y son los resultados que voy a tener. Ya sabemos eso, ¿cierto? Entonces, cuando uno muchas veces se mantiene estancado en el conflicto, es porque está siendo responsable, pero en vez de estar siendo responsable de crear la solución, o perdón, mejor dicho, no la solución, sino entender el conflicto, analizarlo y ver la parte favorable, está siendo responsable y creador de negarse y querer mantenerse en el conflicto. ¿Cierto? Entonces, sabemos que lo próximo, hay mucho. ¿Qué quiero decir con hay mucho? Todos sabemos que si queremos ser hombres de alto valor, hombres de éxito en nuestra vida, necesitamos adoptar un mindset de abundancia. Solo que el mindset de abundancia no juzga. Todo es abundante. Cuando vos entras en un conflicto y permaneces ahí, estancado, y empezás a ver escasez, empezás a ver falta de creencia positiva en vos como hombre, no estás viendo un poquito. Estás viendo abundante escasez en quién vos sos como hombre. Estás viendo abundante falta de creencia en quién vos sos como hombre, falta de confianza, etc. Entonces recordad que hay mucho, pero hay mucho de lo bueno y hay mucho de lo malo. Pero vos sos responsable y creador. Solamente que a veces somos creador de mantenernos en vez de analizar y superar. A fin de cuentas lo que va a predominar es el set de creencias que vos alimentes. ¿Cómo está esa historia, ¿no? Del niño y el chamán, algo así. Del lobo blanco y el lobo negro, que el niño le pregunta al maestro que tiene dos lobos en la mente. Un lobo del ego, un lobo que solamente quiere ganar pisando al otro, un lobo que tiene envidia, y luego está el otro lobo que quiere ser un líder positivo, un líder que impacta,
que quiere ayudar, que quiere generar cosas positivas en su vida, y el niño le pregunta al chamán que cuál va a ser que tiene estos dos lobos y que no sabe cuál va a ganar la batalla. Y el chamán le responde que va a ganar al que más se alimente. Y esto es lo mismo. A fin de cuentas, ¿qué set de creencias va a predominar en tu mente? Y bueno, el que más se alimente. Si cuando entras en una etapa de conflicto empezás a alimentar el lobo del ego, va a ser el lobo que va a permanecer. Si empezás a alimentar el otro lobo, va a ser el que va a resurgir y el que va a ganar. Otra cosa que pasa, de mi experiencia personal, todo lo que te estoy diciendo, es que muchas veces cuando he entrado en etapas de conflicto, empiezan las negociaciones mentales. Uno empieza a posponer las acciones que sabe que tiene que hacer, o empieza a acomodarse pequeñas pausas, que no estoy diciendo que está mal, lo voy a hablar un poquito más adelante, pero uno empieza a negociar más con la mente de lo que normalmente hace o sabe que debe no hacerlo tanto. No te estoy diciendo que está 100% errado, simplemente que pongas atención porque te vas a dar cuenta que uno negocia más de lo normal. Y toma cuidado con eso también. Ahora la próxima diapositiva se va a relacionar más. Superando el conflicto. Clave, siempre, para todo. Lo he venido hablando en los últimos videos porque ha sido lo que he venido sintiendo. Aceptación y perdón. Eso ya sabemos que es fundamental. Aceptación y perdón. Aceptar de que el conflicto existe, existió y existirá en tu vida, en la próxima generación y hasta que, no sé, la Tierra, el mundo como lo conocemos deje de existir y no sé, sea lo que sea que pase, va a existir. Entonces, aceptar eso. Hoy estaba poniendo también un audio, no me acuerdo exactamente cómo era el mensaje que decía, pero decía que debemos aceptar que la mente está ahí. Todo hombre debe aceptar que la mente está ahí, que muchas veces va a pensar más allá de nuestro control. Y si vos querés negar eso, te vas a volver loco. Entonces, aceptación y perdón. Perdón, ¿por qué? Porque muchas veces cuando entramos en conflicto, ¿qué es lo primero que haces? Pax, te vas a sacar el cuello, te cortás, te machacás, te das palo. Entonces, aceptación y perdón. Lo segundo, volver a poner la mente en orden, volver a poner la conciencia en su lugar de manera positiva, intentar reengranar todo. ¿Cómo? Con confianza, con entrega y empezar a retomar la acción. ¿Por qué puse ahí la acción cuenta por dos? Porque te vas a dar cuenta también que lo que te decía en la diapositiva pasada, vas a empezar a negociar muchas veces cuando estás en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó de que no me sentía conectado conmigo mismo, por lo tanto no podía hacer contenido, no sabía bien qué decir. Ahora estoy volviendo a hacerlo y me está costando, no te voy a mentir. Transparencia y honestidad, me está costando. ¿Por qué? Porque bueno, negocié y ahora cuesta un poco más. Entonces, sé consciente que puede ser que la acción que sabes que tenés que tomar ahora te cueste el doble. ¿Ok? Pero es parte también. Y lo importante también, muchas veces cuando llegan a esta etapa de conflicto y perdición, es que vuelvas a la intención. ¿Por qué haces lo que querés hacer? ¿Por qué haces contenido? ¿Por qué hablas sobre masculinidad? ¿Por qué querés vivir de esto? ¿Por qué querés ayudar a más hombres? ¿Por qué tenés el empleo que tenés? Volvé a la intención, porque la intención es la razón de por qué empezaste. Es la base, es la fuente, ¿no? De todas tus acciones. Quiero hablar sobre masculinidad y ayudar a más hombres para que tengan un mejor cuerpo, para que tengan mejores relaciones, para que puedan mejorar su vida espiritual, su vida económica en un futuro cuando yo también la mejore, su vida de amistades, de entorno, el network, o sea, todo surge de la intención. Entonces, volvé ahí también, eso es importante. Resumiendo un poco, a fin de cuentas el conflicto es necesario y no puedes esquivarlo, como te dije ahí, va a existir, existió y existirá siempre. No puedes esquivarlo. Negarlo generar más conflicto. Intenta negarlo. No me creas nada de lo que te estoy diciendo. No me creas. Ponelo a prueba. Cuando estés en una etapa de conflicto, intenta negarla, te vas a dar cuenta que vas a sufrir más. ¿Por qué? Porque no lo estás aceptando. Y acabo de decirte que una de las cosas clave para superar el conflicto es la aceptación y el perdón. Si vos no lo aceptás, vas a seguir ahí. Y algo también que aprendí en esta etapa es que cuando vos no aprecias lo que tenés, Dios te lo quita. Las cosas se derrumban. Cuando no sos agradecido por todo lo que tenés, que además, grave error, porque en un pasado vos quisiste estar donde estás. Porque hoy en día no lo agradeces entonces. Y cuando no lo agradeces, las cosas solitas se empiezan a derrumbar. Se empiezan a derrumbar. Y cuando querés ver, es un derrumbe completo. Dios te va quitando las cosas que no agradeces. Entonces, cuidado con eso. Toma el control y volví a accionar. Mente en orden, mente clara y paso a paso volví a accionar. Si te lleva un poco más de tiempo, bueno, es parte. Tranquilo, es parte también. Limitar la dopamina. Algo que me he dado cuenta yo cuando caigo muchas veces en estas etapas de conflicto o de estancamiento es que
entro muchas veces en un mecanismo mental de querer premiarme, no premiarme, mejor dicho, sino consolarme por cómo me siento y uno aumenta la dopamina. Gasta más tiempo en el teléfono, en redes sociales, hace cosas que por ahí antes no hacía, come algo más dulce, no sé, cada uno a su manera, ¿no? Pero uno empieza a querer disparar más dopamina porque necesita consolarse. ¿Tá? Entonces también cuidado con esto. Intentar limitar la dopamina para volver a tomar control y volver a accionar. Como te dije ahí, respeto también, respeto personal. Cada uno tiene su tiempo. Y dedicar un tiempo en silencio para una mente clara. Muchas veces cuando entras en periodos de conflicto es por no tomarte los tiempos necesarios para pensar qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, desde dónde estoy actuando, estoy separado o estoy unido, todo lo que hablamos al principio, en la primera diapositiva. Me pongo a pensar ahora que si quizás me hubiera dado los tiempos en silencio para hacerme ese tipo de preguntas, no hubiera entrado en esta etapa. Entonces espero que te sirva de mi propia experiencia para que vos lo puedas usar. A fin de cuentas, el silencio nunca está de más. 5, 10, 15, 20 minutos, media hora, cada uno sabe el tiempo necesario, cada uno lo sabe. Pero nunca está de más, nunca escapa. El problema es cuando entramos en un tiempo de silencio, el ego te empieza a querer apurar. Estás perdiendo el tiempo, no estás haciendo nada, tenés que hacer más. Mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Porque eso te va a hacer caerte una y otra vez con la misma piedra. Y te lo dice una persona que ha tropezado muchas veces con la misma piedra. Cuidado con eso. Tiempo en silencio nunca está de más. Muchachos, por acá el video, el podcast de hoy. Espero que te haya servido. Fue una pieza de contenido que realmente disfruté mucho de hacerla, de grabarla, de traerla acá para todos ustedes. Espero que puedan tomar lo que les sirva, aplicarlo, analizarlo en su propia vida. Paso a paso, vamos trayendo de vuelta más contenido por acá. Siempre voy a traer lo mejor de mí. Pido disculpas, como digo, de vuelta por no estar tan presente como me hubiera gustado. Pero acá estamos volviendo, siempre. Un abrazo para todos. Los veo en el próximo.